iré, les quisiera dar esta presentación que hice para ustedes. Ojalá ayude a mejorar, la didáctica de lo que estamos viendo aquí. Bueno, eh, la pregunta, como decía Farid, es amplia y compleja, ¿no? ¿Qué es el marxismo, no? Y bueno, tratando de contestar esa pregunta, vamos a remitirnos a algunas obras de Marx y de Engels, como las que, pues, como algunas que vamos a mencionar aquí, iniciando con el Manifiesto Comunista. Entonces, quisiéramos también explicar, además de qué es el marxismo, cuál es su importancia en la historia. En ese sentido, habría que recuperar un poco la biografía de Marx y Engels. Por ejemplo, Marx nació en Treveris, en el Reino de Prusia, lo que es Alemania. Era uno de los estados que hoy conforma Alemania, el 5 de mayo de 1818 y murió el 14 de marzo de 1883 en Londres, Inglaterra. Engels nació el 28 de noviembre de 1820 en Barmen, Prusia, y murió el 5 de agosto de 1895 en Londres. Eh, Tanto Marx como Engels provenían de la zona de Renania. Entonces, ese es un dato muy importante, muy importante, tanto Treves como Barmen eran parte de Renania, una zona altamente industrializada, altamente dominada por las relaciones burguesas de producción capitalista, altamente influida por lo que fue la Revolución Francesa, eh, básicamente porque en buena medida Napoleón Bonaparte se las impuso a cañonazos, pero bueno, esa Revolución Francesa que fue extendida en algunos de sus principios, no en todos, por toda Europa, a partir de este proceso del surgimiento de la República, el Imperio de Napoleón, influyó potentemente en la Europa de aquel momento y también en el mundo. Influyó porque las relaciones capitalistas de producción empezaron a abrir paso a través de la vieja sociedad feudal que hasta ese momento había dominado con sus viejas instituciones, a lo que Alexis de Tocqueville denominó el viejo régimen. En ese sentido, las revoluciones burguesas empezaron a derribar las barreras, las fuerzas productivas, a construir nuevas fuerzas productivas, un nuevo mundo hecho a imagen y semejanza de la burguesía, donde junto con esta clase surge otra que va a tomar una importancia cada vez mayor conforme crece el industrialismo, que es el proletariado o clase trabajadora, que comienza a volverse cada vez más numerosa entre el siglo XVIII y XIX en la Europa occidental, precisamente producto de montar grandes fábricas, de que los pequeños talleres se convertían en estas grandes factorías donde se producían montones de mercancías, donde se producía el acero y donde se extraía el carbón, donde se llevaban de un lado para el otro con máquinas de vapor, ferrocarriles. Y todo este mundo material estaba motorizado por la fuerza de la clase obrera, que iniciaron siendo campesinos desplazados del campo y que se movían masivamente a las ciudades y que, bueno, conforme se iba concentrando y conforme las ciudades adquirían un carácter cada vez más preponderante en la sociedad, pues iba surgiendo esta clase que va cada vez a hacinarse en las grandes fábricas, a vivir pues en condiciones miserables, en barracas sucias, sin agua potable, sin limpieza y a veces ni siquiera con el tiempo para poder realizar estas labores. En ese sentido, la clase trabajadora comienza a tener un rol cada vez más importante en el capitalismo, por lo que ya les comenté, por estar en las zonas estratégicas de la economía, por motorizarla, pero también por empezar a tener pequeños cuestionamientos de sus formas de vida, a tener atisbos de conciencia de sus condiciones materiales eh, y de vida.
En ese sentido, se da el nacimiento del socialismo, que en buena medida es producto de la fusión de los intelectuales liberales críticos de la sociedad capitalista que, conforme se radicalizan, empujados por el movimiento obrero, van a formular las ideas socialistas, y por el otro lado, pues el mismísimo movimiento obrero que va a crecer conforme crece la clase trabajadora. En este sentido, el socialismo científico es una de las que se desarrolla tanto como un método de análisis científico del mundo, sus contradicciones, formulando una teoría, desarrolla como un programa político, una guía para la acción de la clase trabajadora en su movimiento revolucionario, y también en una estrategia, es decir, en una serie de formulaciones políticas y teóricas que son producto del aprendizaje de diversas experiencias de lucha que va haciendo la clase obrera en su desarrollo. Les pongo un ejemplo: en las primeras formas de resistencia obrera se dan con la forma de ludismo, se le conoce por el iniciador del movimiento LUT, en el que se rompen y destruyen las máquinas, se atacan los centros de trabajo, ¿no? Esa es una forma primigenia en que los trabajadores empiezan a resistirse, incluso desarrollando la resistencia individual, robando alguno que otro objeto, alguna que otra herramienta. Pero precisamente el desarrollo de la clase obrera como clase que empieza a desarrollar una conciencia de sí y de su papel en el mundo va haciendo que se vayan superando este tipo de, eh, 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 los sindicatos, por ejemplo. Los primeros sindicatos los estudia Engels en su famosa obra La situación de la clase obrera en Inglaterra, donde ve cómo empiezan a hacer, pasan de hacer asociaciones de ayuda mutua a hacer asociaciones que reconocen a la clase trabajadora como tal y exigen al patrón un reconocimiento. Se pasa al movimiento cartista, llamado así por la Carta del Pueblo, donde pues si se pasa de las demandas sindicales a demandas políticas, por ejemplo, la exigencia del sufragio para los obreros, bueno, el sufragio masculino para los trabajadores, para que puedan decidir sobre la vida pública de su país. Eso ocurre en Inglaterra. En ese sentido, el marxismo, al estudiar estas experiencias obreras, marca como aportación fundamental el esclarecimiento que con su trabajo ponen lograr con su acción revolución los oprimidos, explotados, la superación de ese paso a un nuevo tipo de sociedad que termine con la explotación y opresión y bueno, nos referimos también a eso como Fíjate que escrito en este mismo sentido. sobrevivió a la demanda del COVID, es la que más. Hola Rafa, ¿me escuchas? Sí, sí, perdón, es que mi conexión está un poco inestable. Sí, creo que Esto conviene de que la quites humanidad es esclarecer el papel. tu cámara para que de- solamente dejes la presentación y se escuche quizá mejor así. Ok, ahí se escucha mejor. Sí, mejor. Perfecto. Les decía que la gran aportación del marxismo es el esclarecimiento del papel de la clase obrera como sujeto revolucionario
al tener el potencial de tomar conciencia de sí a partir del lugar que ocupa en la producción. En este sentido, la sociedad capitalista va a generar a la clase obrera como su sepulturero y también va a generar los medios para que esto sea así. Ya que, digamos, en este sentido es clave entender la crisis capitalista, que por un lado implica la capacidad creativa de la burguesía infinitamente superior a cualquier otra clase dominante en la historia de la humanidad. Digo, la burguesía no es la primera forma de clase dominante. Digamos, hace 6.000 años, en la zona de Medio Oriente se desarrollaron civilizaciones como los asirios, los babilonios, Babilonia, etcétera, que desarrollaron clases dominantes a partir de que un pequeño grupo se apropiaba del excedente para vivir mucho más decorosamente que la mayoría, ¿no? En este sentido, una casta de guerreros, de sacerdotes y de dirigentes empezaron a acaparar las riquezas producidas socialmente y bueno, pues así se constituyeron como clase dominante, incluso justificando esta situación pues a partir de la religión, ¿no? Digamos, ustedes leen la Ilíada de Homero, más allá de saber si los hechos narrados ahí son verídicos o no, se narra una concepción del mundo. Se narra que las clases dominantes son eso porque por orden de los dioses. Sin embargo, el socialismo, el marxismo, empiezan a desmitificar y desbaratar esas concepciones de mundo y empiezan a mostrar que la clase dominante en la sociedad capitalista, la burguesía, es clase dominante porque es propietaria de los medios de producción. Eh, y cada clase dominante a través de los siglos fue propietaria de los medios de producción, pero esta situación no fue así siempre. De hecho, la mayor parte del tiempo que tenemos existiendo como especie, eh, las clases sociales no habían existido. Fue hasta este momento específico de la historia que empiezan a surgir las clases. En este sentido, también eh, por eso Marx y Engels inauguran el manifiesto comunista con esta frase tan importante: la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, o básicamente la historia de la civilización humana. Es muy importante porque precisamente la palabra en alemán de la que proviene esta frase hace referencia a la civilización humana. Antes de la existencia de esta civilización, lo que tenemos es el comunismo primitivo y las clases sociales ahí no existen. Regresando a la dinámica de la crisis capitalista, hablando de la sociedad clasista de nuestra época, que es el capitalismo, donde hay burgueses y proletarios, aunque no son las únicas clases existentes, hay más, pero son las dos fundamentales. Bueno, el papel de la burguesía en el mundo es revolucionario, en el sentido que construyó maravillas, maravillas más allá de lo que fueron las pirámides de Egipto o las pirámides aquí en Mesoamérica. Construyó carreteras, barcos, creó automóviles, aviones, fuerzas productivas que permitían trascender las distintas geografías y controlar gran parte de las fuerzas de la naturaleza mediante la técnica y la ciencia moderna. Piensen ustedes en las presas que son capaces de regular el agua, de contenerla, de desviarla, de dosificarla según los intereses de la producción capitalista. En ese sentido, el capitalismo produjo y puede producir una gran cantidad de instrumentos y bienes que hagan confortable la vida humana. Sin embargo, la vida de las mayorías no es confortable a pesar de la existencia de estos medios de generar riqueza. De hecho, la vida de las mayorías suele ser miserable, paupérrima y precaria. Y en ese sentido, la burguesía establece esas condiciones como una normalidad, pero con la llegada de la crisis, eh, estas condiciones se desbordan, ya que existe una incapacidad de la propia burguesía de controlar esas mismas fuerzas que ponen en acción. El origen de las crisis cíclicas del capitalismo se remonta
un poco antes de la época de Marx, donde pues la capacidad productiva capitalista desborda, porque produce en exceso lo que hubiera sido imposible de crear en otro tipo de sociedad, es decir, la sobreproducción se aparece en la sociedad capitalista como un fantasma cíclico que desborda porque produce demasiados bienes, demasiadas mercancías, demasiada civilización, ¿no? Produce en exceso de lo que necesita. Y en este sentido, bueno, habría que explicar que estas contradicciones de clase son mediadas y contenidas por el Estado moderno. ¿A qué nos referimos con contradicciones de clase? Bueno, Marx, en el caso del capitalismo, lo explica muy simplemente, de forma muy sencilla, en un texto que llama Salario, Precio y Ganancia, donde habla de la condición del salario, que es la forma, que es el medio por el cual el burgués le compra la fuerza de trabajo al obrero, al trabajador. Y depende del tamaño de este salario, serán lo que reciba uno y otro. Por ejemplo, la burguesía constantemente lucha por reducir los salarios. Por el contrario, la clase trabajadora de forma pasiva o de forma activa lucha porque aumente. Y dependiendo si disminuyen los salarios, aumentan las ganancias de la burguesía, y si aumentan los salarios y las prestaciones, disminuyen las ganancias de la burguesía y mejoran las condiciones de vida del trabajador. Ese es el tipo de cosas eh, a las cuestiones de clase. En este sentido, por eso Marx habla de que el Estado, el moderno, es la junta de hombres armados que administran los negocios comunes de la burguesía. Precisamente es el gran aparato con el cual estas contradicciones de clase son contenidas, por supuesto, en favor de la clase dominante. ¿Cuáles son los medios? Ahora, sí, ¿cuáles son los medios con los cuales esta burguesía contiene, desvía y evita la lucha de clases? Bueno, por un lado están los medios de violencia, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la policía, las cárceles, los tribunales, son medios de fuerzas con los cuales se impone el orden para que pueda seguir la reproduccción de las relaciones sociales capitalistas. Piensen ustedes en una huelga, ¿no? Vamos a hablar del caso de las históricas huelgas de Cananea y Río Blanco que ocurrieron aquí en México durante la última década del gobierno de Porfirio Díaz, encabezadas por el magonismo, cuando los trabajadores se cansaron de sus condiciones de vida y fueron dirigidos por el Partido Liberal Mexicano y desarrollaron dos huelgas históricas, las cuales fueron reprimidas con balas, con sables, para permitir que la burguesía siguiera desarrollando sus actividades económicas. Y eso lo vemos a lo largo de la historia, huelgas que son reprimidas con la fuerza, manifestaciones públicas, gente que es perseguida, encarcelada, mediante tribunales con leyes que favorecen a los productores, y bueno, donde tiene su papel las Fuerzas Armadas, la policía, como los garantes del uso de la violencia que van a apaciguar las contradicciones de clase por la fuerza cuando eso se presenta. Ahora, el Estado moderno no, y ningún Estado realmente podría mantenerse solamente con la coerción. Los otros instrumentos con los cuales la burguesía se usa para mantener el orden es el consenso y la legitimación. Por ejemplo, el derecho al voto, ¿no? Que se nos da cada 3 años, cada 6 años, para que elijamos a políticos que están ligados a los empresarios, pero que nos venden la idea de que son garantes del interés general. La educación pública es otro de esos instrumentos donde desde ahí, por ejemplo, se nos vende la idea de que el Estado es ese garante, de que los gobernantes son representantes del pueblo, de que si quieres cambiar al país, vota, ¿no? Desde la escuela se nos fomenta eso. La salud también se vuelve un instrumento de consenso cuando se hace propaganda a partir de que los gobernantes te dicen que te regalaron el derecho a la salud, aunque con frecuencia y generalmente el derecho a la salud es una conquista obrera, pero el Estado moderno intenta
cooptar esas conquistas y convertirlos en medios de consenso, con los cuales pretende vendernos esta idea de que el Estado es desde el interés general. Ahora, aquí hay una premisa muy general. Han existido otras formas de Estado. Digo, hace rato que les ponía el ejemplo de las civilizaciones del Medio Oriente o, qué sé yo, los estados feudales, el despotismo asiático. Cada una de ellas representa una forma de contener por parte de las clases dominantes eh, a las clases dominadas, en el caso del Estado moderno, a la clase obrera. Ahora, precisamente el orden que representa el Estado no es eterno, porque cuando llegan los estancamientos, las crisis que nombrábamos hace rato, pues las contradicciones de clase comienzan a aflorar, comienzan a aflorar los cuestionamientos a por qué los que trabajan tanto no tienen nada, pero los que no trabajan tienen todo. Esto, por supuesto, no es un proceso automático, se da a través del desarrollo de múltiples movimientos que a veces surgen de forma espontánea, a veces se apagan, y y en ellos pues se van desarrollando corrientes políticas, se van desarrollando tendencias, ¿no? Para que fungen como direcciones del movimiento obrero. Esto también lo digo para debatir con estas ideas de que los marxistas somos esencialistas de clase. Claro que no, porque nosotros vemos a la clase obrera como un sujeto potencialmente revolucionario, pero no revolucionario en automático, sino lo vemos revolucionario en función de las contradicciones que lo cruzan de la sociedad capitalista y cómo estas contradicciones los llevan a pelear, los llevan a tener experiencias históricas de combate. Si la clase obrera fuera en automático un sujeto revolucionario, pues no sería necesario organizarnos ni siquiera hacer estas sesiones de estudio que estamos haciendo ahora. Por el contrario, como pensamos que esto es un proceso histórico, pues intervenimos en él. Precisamente cuando aparece la lucha de clases, buscamos intervenir en ella, buscamos sacar lecciones, incluso dirigirla cuando esto nos es posible, porque precisamente los comunistas defendemos las libertades democráticas que existen bajo el capitalismo, aunque sean limitadas, para que éstas funjan como un margen de acción, para que los trabajadores puedan seguir desarrollando sus actividades cotidianas, para enfrentar la opresión cotidiana, ¿no? Por ejemplo, la opresión que padecen las mujeres constantemente es una tarea de los revolucionarios combatirla, no esperar hasta el momento de la revolución para resolverla, sino es buscar maneras de irla resolviendo también aquí y ahora. Les pongo un ejemplo, en los tiempos de Marx y Engels, el derecho al voto estaba restringido a los grandes propietarios. Fue la clase trabajadora con la lucha de clases que la conquistó para los obreros hombres, pero que después buscaría conquistarla para las mujeres. Así es como se conquistó la jornada de 8 horas, vacaciones, salarios dignos que alcancen a cubrir la canasta básica de las prestaciones, ¿no? Entonces, no son graciosos regalos de los empresarios ni del Estado, son conquistas que los trabajadores pueden alcanzar cotidianamente y que mejoran su calidad de vida para poder desarrollar otras ideas y para poder plantearse otros objetivos. Eso es parte de lo que es el Manifiesto Comunista y otras obras de Marx y Engels, la construcción de organizaciones revolucionarias, la intervención en los sindicatos. En ese sentido, planteamos la cuestión del Estado, la revolución y el partido. Cómo las luchas económicas y cotidianas para nosotros tendrían que representar que la clase trabajadora se organice no solo para defender esta, sino para defender sus intereses políticos, que vayan encaminados a la toma del poder como clase. Recuerden que la clase obrera no puede apropiarse de la propiedad, valga la redundancia, más que como clase socializando. Y en ese sentido requiere construir organizaciones con objetivos fundamentales, que sean la conquista del poder, que sean la emancipación de las cadenas del trabajo, que sea la emancipación de opresiones, que sea la emancipación de las naciones. En ese sentido es que podemos encontrar como una de las grandes experiencias de lucha internacional lo que fue la Asociación Internacional de Trabajadores o Primera Internacional,
que se desarrolló por las tendencias más progresivas de los sindicatos en el siglo XIX en Inglaterra, y de las cuales Marx y Engels formaron parte inmediatamente, incluso invitados por estos mismos trabajadores. La primera internacional surgió en 1864 y se desarrolló como un organismo que intentó agrupar a los trabajadores de Europa primero, pero también de otras partes del mundo. Por ejemplo, el Partido Socialista de Argentina logró estar afiliado a la Primera Internacional, entre otros lugares. Y bueno, precisamente tenía como fin fomentar la solidaridad de la clase trabajadora como clase que ha ocupado pues todos los espacios de la producción internacional, ¿no? Entonces, esta primera internacional encontró un gran hito también en lo que fue la Comuna de París. La Comuna de París fue el primer gobierno obrero de la historia, donde esta ciudad fue tomada por los trabajadores un 18 de marzo de 1871, a causa de las carencias que causó la guerra franco-prusiana. Es decir, Francia estaba gobernada por Napoleón III, el sobrino de Napoleón I, que desarrolló un gobierno, de ahí viene bonapartista, autoritario, que defendió los intereses de la clase burguesa. En dado momento entró en guerra con Prusia y la perdió. Las tropas prusianas entraron a París, pero cuando vieron el descontento de la población, decidieron no intervenir, pero sí decidieron liberar a muchos de sus prisioneros franceses para que conjuntamente aplastaran al movimiento obrero. Y ahí es donde terminó esta experiencia el 28 de mayo de 1871. La Comuna de París sirvió como modelo de la lucha socialista. De ahí germina la idea de Marx de hablar de la dictadura del proletariado, es decir, del gobierno de la clase obrera, que tomó diversas medidas como expropiar a la burguesía, suprimir los costosísimos salarios de la burocracia estatal, de la alta burocracia estatal, y sustituirla por representantes que fueran rotativos y revocables y que obedecieran a los intereses de la masa trabajadora que los había escogido, a diferencia de los representantes burgueses, quienes estaban separados de la gran masa empobrecida, tanto por sus intereses como por su ideología, como por los propios mecanismos del Estado. Otra de las experiencias que dejó la Comuna de París fue la discusión entre la necesaria autoorganización de las masas, eh, de los trabajadores y la conspiración revolucionaria. En ese sentido, va a tener una especial importancia Auguste Blanqui, un revolucionario francés, quien des, dirige a un grupo de conspiradores para tratar de darle una dirección política a la Comuna de París. Auguste Blanqui va a ser criticado por algunos miembros del movimiento socialista, pero finalmente también va a ofrecer un modelo de organización, una importancia de la necesidad de construir direcciones políticas, corrientes revolucionarias que puedan aportar su conocimiento de experiencia al movimiento obrero en la lucha por su emancipación. También de ahí podemos rescatar la experiencia de la Liga de los Justos, después Liga de los Comunistas, donde militaron Marx y Engels, y del cual el manifiesto comunista era su programa. En el caso de la Comuna de París, las experiencias que aporta Marx y los aprendizajes y las formulaciones están contenidas en su obra La Guerra Civil en Francia, donde, bueno, encontrarán esta descripción, este análisis que hacen Marx y Engels, y el cual yo les recomiendo que lean mucho porque es bastante importante e interesante y aporta muchos elementos para entender lo que es la lucha por el socialismo. Por último, quisiera abordar la cuestión de los objetivos del socialismo. Recuerden que hablamos de que el socialismo es tanto un método como una teoría desde el punto de vista intelectual, como una estrategia, es decir, un método para vencer, para luchar, y tanto un programa, es decir, qué objetivos buscamos con la lucha revolucionaria.
Y los objetivos máximos es la búsqueda del comunismo como una etapa histórica en la que la sociedad de clases haya desaparecido, se hayan abolido las clases sociales, en el que el parasitismo de cualquier clase dominante existente ya no desaparezca para siempre. Y con él la extinción paulatina del Estado como garante de los intereses de la clase dominante, donde las enormes fuerzas productivas del capitalismo se pongan al servicio de las mayorías para garantizar buenas condiciones, para que el desarrollo libre de cada individuo sea el desarrollo libre de todos y no como ocurre en la actualidad, donde el desarrollo libre de los burgueses como individuos significa la opresión y la esclavización asalariada de las mayorías, incluso la precarización laboral en nuestros tiempos. Que este comunismo permita el desarrollo libre de todos, donde las actividades que se realicen sean para el placer propio. En ese sentido, estos aprendizajes fueron retomados a través de la historia por distintos marxistas, entre ellos Lenin y Trotsky, quienes intentaron llevar estos principios a la realidad con la Revolución Rusa, precisamente frente a las enormes injusticias que se cometían y se cometen contra las mayorías. Piensen ustedes en la actualidad mexicana, ¿no? ¿Qué necesitamos para enfrentar la precarización laboral que cada vez nos quita más la esperanza de tener una vida mejor, de tener una perspectiva de una vida feliz? ¿Qué está haciendo la clase obrera francesa frente a la embestida de Macron de aumentarles 2 años la edad de jubilación? Porque no son solo 2 años. Es decir, sería el primer paso para empezarle a arrebatar una serie de derechos y conquistas que como clase trabajadora tienen. ¿Qué necesitamos? Pues el marxismo nos ofrece una de las posibles respuestas como método de análisis, como estrategia y como programa. Un programa que nos permita construir organizaciones para luchar, para vencer, para emanciparnos de las cadenas que impone la sociedad burguesa, tanto materiales como en su ideología, como en la opresión cotidiana, como la preservación de estructuras machistas, racistas, homófobas y de todo tipo. Nuestra lucha es por desaparecer eso. Y termino con esta frase de Trotsky que a mí me gusta mucho y creo que expresa bastante estos objetivos comunistas. Versa algo más o menos así. La vida es bella, que las futuras generaciones la libren de todo mal, opresión y violencia. Compañeras, compañeros, compañeros, eso es lo que buscamos con la lucha por el socialismo, eso es lo que busca el marxismo revolucionario de nuestros días, el trotskismo. Muchas gracias. Muy bien, Rafa, pues muchas gracias por tu exposición bastante completa. Yo quisiera hacer algún comentario, pero antes abrimos también el espacio para algunas dudas, comentarios. Intentemos ser breves porque es un poco tarde y para que no nos extendamos demasiado, pero está abierto también el micrófono. Pueden levantar su mano y les vamos dando la palabra. En caso de que por algún motivo no puedan eh, prender su micrófono, su cámara, pueden también escribir en el chat si tienen alguna duda más puntual. Pero bueno, el objetivo es un poco también que entre todos podamos hacer un poco más, complementar, ¿no? Algunos de los aspectos que acá se han planteado. Entonces, anímense a participar. Se apuntó Lorena ahí en el chat. Sí, aquí estoy. Participo. Sí, adelante. Ok. Me encantó la exposición, muy clara. Nos da como la trayectoria o la historia pues, del marxismo y nos une en ese objetivo común, ¿verdad? De lograr esta eliminación de las clases pues mayor bienestar para todos. Dentro de las situaciones que reprimen o adoctrinan y eso, no se mencionó la religión,
que también cumple su función en este capitalismo, ¿no? Muchos están como adormecidos, como que la religión cumple un papel muy importante en el capitalismo y muchas veces desarticula también ciertos movimientos, ¿no? Entonces también contra eso se tiene que luchar. Es todo, gracias. Muchas gracias, Lorena. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Sí, Algo- buenas noches. Yo tengo una duda. Adelante, Betania. Sí, gracias. Bueno, primeramente, felicitar al expositor. Muy buen comentario que hizo. La duda que yo tengo es acerca de la lucha de clases. Usted comentó que antes no había lucha de clases, pero si aquí en el partido, en el manifiesto del Partido Comunista, dice que Marx decía que la historia de la civilización humana es la historia de la lucha de clases, incluso hasta en las culturas prehispánicas, ¿no? Había estratificación social, entonces siempre ha habido lucha de clases. Esa es la única duda que tengo. Gracias. Ok, muchas gracias. Ahí está ya una duda para que la resolvamos ahorita. ¿Alguien más? ¿Dudas o comentarios? Adelante. Si no, bueno, en lo que se anima alguien más, yo plantear un par de cuestiones brevemente para contribuir, ¿no? Un poco a la exposición, que coincido que estuvo bastante completa de Rafa. Yo creo que la discusión mucho que tiene que ver con el marxismo en la actualidad tiene que ver con si es posible o no la transformación radical de la sociedad, ¿no? Y justamente eso es algo que nos dicen constantemente que no es posible. Sobre todo después de la caída del muro de Berlín hay una discusión de que o sea, lo que habría que hacer, ¿no? En última instancia es luchar quizá por un capitalismo no tan salvaje, ¿no? Un capitalismo más humanizado, regulado, pero el problema es que justamente Marx lo que hace es explicar que la esencia propia del capitalismo es la que trae aparejado no solamente problemas que tienen que ver con el aumento de la desigualdad o de la pobreza, sino situaciones de crisis, incluso de guerras, ¿no? Hay una discusión muy interesante que desarrolla Rosa Luxemburgo, una de las principales clásicas, digamos, de pensamiento marxista, cuando era parte del Partido Socialdemócrata Alemán, con la dirección de su partido, ¿no? En una época en la que antes de la Primera Guerra Mundial, parecía que el capitalismo tenía como un periodo de crecimiento infinito, y esto llevó a que sectores de su partido dijeran, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es luchar por reformas y parlamentarias, ¿no? Y poco a poco iremos llegando al socialismo. Lo que Rosa Luxemburgo discute, retomando justamente el pensamiento de Marx, es que pues el capitalismo tiene en su esencia un problema fundamental, y es que no va a haber un desarrollo ininterrumpido de crecimiento, ¿no? Sino sobre todo de que va a llegar a una situación de crisis y que incluso va a llevar a una situación de guerra, ¿no? Y esto fue lo que se comprobó precisamente en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En donde Rosa Luxemburgo retoma también esta idea de que el futuro de la humanidad estaría marcado por dos posibilidades, la barbarie o el socialismo. La idea de que no había un capitalismo en desarrollo eterno, sino que iba a llevar cada vez más a crisis agudas, a confrontaciones, y esto iba a llevar justamente a una situación de barbarie moderna, ¿no? Barbarie la podemos pensar en ese momento como la guerra, ¿no? La hambruna, etcétera. Y en la actualidad podríamos también pensarla como problemáticas sociales muy acuciantes que vemos todos los días, ¿no? Como podría ser el tema de la migración de países pobres a Europa, de países centroamericanos o latinoamericanos a Estados Unidos, ¿no? Y muriendo
en el océano, en campamentos hacinados, etcétera. O por ejemplo, no sé, imágenes como el tema del fentanilo en Filadelfia, ¿no? Un tema que está muy también en boga. Miles de personas en la calle muriendo, ¿no? Por sobredosis. O la propia guerra en Ucrania, ¿no? Que también mantiene una dinámica, digamos, de tensión entre potencias nucleares. Pues ahí está, digamos, la esencia del capitalismo manifiesta, y ante esta situación que, desde nuestro punto de vista, tiende a agudizarse, a ser cada vez peor, pues justamente los marxistas decimos que no está todo dicho y que hay posibilidades de poderse organizar para construir otro tipo de sociedad, ¿no? Para lo cual es fundamental construir la conciencia de clase del proletariado, construir una organización revolucionaria y también resistir justamente todos esos cantos de sirena, como se plantean muchas veces, de gobiernos que no quieren terminar con el capitalismo, sino que buscan solamente reformarlo, ¿no? Ahí es una tarea histórica, ¿no? Que creemos que hay que construir, pero pensando que tenemos la historia a nuestro lado y también un futuro para conquistar, ¿no? Es un poco la idea que sostiene el marxismo, y la idea también que plantea la perspectiva revolucionaria, ¿no? Entonces, eh, eso solamente como un comentario un poco al, al pie. Y hay una pregunta en el chat, seguramente ya la pudiste revisar, Rafa, y también está otra pregunta que nos hizo Betania. Entonces, si quieres puedes ir contestando estas dos y veamos si hay alguien más que se anime a participar. Sí, gracias. Bueno, contestaré la primera pregunta, ahora sí por orden de llegada, sobre la existencia de la lucha de clases. Ahí Marx y Engels abrevan mucho de la biología, sobre todo lo que es la teoría de la evolución de Darwin. Incluso esta visión se ha confirmado a medida de que hay nuevos hallazgos de lo que es el desarrollo de nuestra especie, que inicia viviendo en África y por determinadas circunstancias tienen que bajar de los árboles y empiezan a surgir los primeros homínidos hasta llegar al Homo sapiens, a la especie que somos ahora. En ese sentido, pues durante todo ese tiempo, la humanidad se desarrolló pues como un animal más de la naturaleza, que vivía a expensas de las fuerzas naturales, constantemente en peligro por ataques de depredadores. Era una sociedad de recolectores que agarraban la comida que encontraban, que incluso en determinado momento tuvieron que comer carne para sobrevivir, y eso facilitó el desarrollo de nuestros cerebros, etcétera, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo de desarrollo, de evolución humana, pues las clases sociales no existen. Por eso Marx y Engels nombran este periodo como comunismo primitivo, precisamente por esta condición de nómadas, recolectores, donde todo es de todos, porque no existe una idea de propiedad. En ese sentido, cuando hablamos de que la historia de la civilización es la historia de la lucha de clases, nos podemos remitir a las primeras civilizaciones. Ya les comentaba hace rato, los asirios, los babilonios, Egipto, donde pues los excedentes eran apropiados por una minoría de sacerdotes, de guerreros, de gobernantes, que utilizaban esto para vivir en condiciones cada vez mejores al resto, ¿no? Digamos, esa es un poco la aparición de la civilización a partir de que la evolución humana va llevando a que pasemos de este comunismo primitivo, de estas comunidades nómadas, a los asentamientos humanos, a el desarrollo de la agricultura, al desarrollo de la ganadería, al desarrollo de la sociedad, ¿no? Entonces ahí hay un antes y un después, porque conforme se desarrollan estos medios de producción que van liberando al ser humano de las cadenas las limitaciones que le imponen la naturaleza, y puede producir su propia comida, pues eso va marcando un antes y un después. Ese es el inicio de la civilización. Y bueno, esta civilización
va a dar origen a, bueno, las religiones ya existían desde antes, ¿no? O sea, lo mencionaba la compañera Lorena, y se van a convertir No escuché en qué se van a convertir. en un instrumento de dominación. Perdón, es que se silenciaron los micrófonos. Por ejemplo, todas las sociedades del pasado son teocráticas, ¿no? Los faraones son hijos de Ra, y en cada uno de estas sociedades van a ver que los gobernantes son eso, tienen el estatus que tienen porque son hijos de dioses, elegidos por Dios, lo que quieran. El papel de la religión en la sociedad capitalista tal vez no sea tan importante como en aquellos momentos, pero sigue operando en una lógica semejante, cuando nos dicen es que Dios así lo quiso. Pero bueno, en cuanto a lucha de clases, la lucha de clases aparece en el momento en que pequeños grupos se apropian del excedente social, dejando a las mayorías en una condición distinta y mucho más abajo que ellos, en el momento en el que esta apropiación va creando roces entre estos grupos sociales, entre estas clases. Ahí aparece la lucha de clases, la cual va a ser más visible conforme esta civilización humana se desarrolla, y bueno, en nuestros días es hasta explícita, puede ser explícita, cuando la clase trabajadora toma conciencia de lo que es y de su papel en la producción y se afirma como clase trabajadora frente al patrón, ¿sí? Entonces, ya para cerrar esta idea, por eso les ponía este ejemplo, esta división de lo que hace la historia de la biología con el desarrollo de la civilización. Y bueno, también hablando de este neomarxismo, hasta donde sé, es un término académico que habla de corrientes actuales que se apropian de algunos instrumentos epistemológicos del marxismo. Pero bueno, no más allá de una propuesta política, bueno, no más allá de una propuesta epistemológica, no tienen una propuesta política. En fin, eso es un poco lo que podría decirle ahorita de este neomarxismo del cual alguna vez he escuchado, he tenido esta idea, pero digo, más detalles ahorita no se los podría dar, después podemos charlar y pues indagar con más seriedad. Bueno, hasta ahí lo dejo. Muy bien. Bueno, hay un par de participaciones más. Entonces, podemos darle las palabras, pero sí, por favor, intenten ser breves, compañeros, porque ya la idea es ir cerrando un poco el intercambio. Adelante primero Martín y después Abdiel. Muy buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Sí, buenas noches. Pues muchas gracias por el círculo de estudios. Quisiera comentar algunas cosas sobre las aportaciones de Carlos Marx. En una carta que elabora Carlos Marx en el 5 de marzo de 1852 en Londres, a un amigo suyo que se llama Joseph Weidemeyer. Ahí él menciona algunas de sus aportaciones. Dice así la carta: por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna, ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía económica de estas. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar, número uno, que la existencia de las clases solo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción. Número dos,
que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. Y número 3, que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. Entonces, ahí Carlos Marx dice que él pues no descubre la existencia de las clases ni sus luchas entre las clases. Menciona entonces en concreto sus aportaciones, que estas clases pues van unidas a determinadas formas de desarrollo o modos de producción. Aquí el compañero expositor hablaba de los faraones, de Asia. Ahí Marx decía que, o hablaba, al igual que Engels, del modo de producción asiático. Después de la disolución del comunismo primitivo, pues vienen etapas de producción donde ya existen las clases, al surgir la propiedad privada, y con ello la existencia de las clases. Pero bueno, Marx dice que bueno, pues esta existencia de las clases va unida a determinadas fases económicas en el desarrollo de la producción y que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado, y esta es una etapa en la cual hay un tránsito hacia la evolución de todas las clases sociales y a sus luchas, y a una sociedad sin clases. Pues nada más es hora comentar ese punto que menciona en esa carta Carlos Marx. Muchas gracias y pues gracias por la exposición. Muchas gracias a ti, Martín. Gracias por ese complemento. Y terminamos ahora sí con Abdiel, y de ahí le damos la palabra a Rafa para un cierre. Hola, ¿qué tal? Adelante, Abdiel, cerraste tu micrófono. Ya, perdón. Sí, en la exposición sí estuvo muy clara realmente, pero hay una duda entre lo que fue la explicación entre lo de la democracia, bueno, la forma de la democracia y el Estado moderno. En este sentido, como hemos visto actualmente sobre los países que son socialistas, pero en un sentido de que un militar esté en el poder, ¿cómo sería la forma de cambiar en ese aspecto de que no haya dominación militar y sí dominio del proletariado? En el sentido de que debe de haber una forma de evitar ese Estado moderno, tanto que está en el sistema capitalista, y evitar que en el socialismo haya otro Estado moderno y fomentar una clase democrática en la que no haya una dictadura del militar, como en el sentido de Nicaragua o Venezuela, y fomentar un estado en la que realmente la democracia sea completamente del proletariado. Esa sería mi duda. Gracias. Bien, muchas gracias a ti, Abdiel. Una duda muy interesante. Seguramente Rafita puede terminar un poco su exposición explicando un poco al respecto, pero bueno, solamente yo comentar al respecto que, digamos que la idea de Marx, ¿no? De hecho, lo piensa mucho, por ejemplo, retomando la experiencia de la Comuna de París, es construir un Estado tipo comuna, en el cual las decisiones se tomen justamente a partir de consejos y asambleas, pueden ser locales, ¿no? Con delegados justamente de asambleas, y eso fue la manera también en la que se tomaron decisiones al inicio de la Revolución Rusa, ¿no? Con los soviets. Y la idea es que estos consejos, ¿no? Voten delegados, pero que los delegados únicamente puedan llevar la voz de la asamblea, ¿no? O sea, es decir, que no puedan, digamos, tomar decisiones que les favorezcan personalmente, y por otro lado, que sean controlados justamente por las propias asambleas locales, etcétera, ¿no? Y que en todo caso, ¿no? En perspectiva, los sectores, digamos, armados, ¿no? Que se puedan
tener en un inicio la autodefensa, etcétera, o milicias, respondan a lo que la propia asamblea y sus delegados votan y deciden, ¿no? Es decir, que no puedan tener tampoco un poder autónomo, como ocurre en las democracias burguesas, donde terminan incluso dando golpes de Estado, ¿no? Los militares. Aunque el objetivo en última instancia es terminar justamente con estos destacamentos armados especiales, ¿no? Es una discusión muy interesante, pero pues sí, o sea, la idea es en última instancia fomentar la democracia directa y la participación en la toma de decisiones de las masas obreras y populares en su centro de trabajo, en sus lugares de estudio, en sus barrios, y que obviamente se involucran cada vez más en las decisiones políticas a partir de también de tener tiempo para hacerlo, ¿no? Reduciendo la jornada de trabajo y formándose también a partir de tener tiempo para ello, ¿no? En una perspectiva más económica, política, social, etcétera, etcétera, ¿no? Es una discusión muy interesante, pero justo la democracia obrera, la democracia soviética, en ese sentido, nos parece que es muy superior a lo que puede ser la democracia representativa, a la democracia burguesa o liberal que conocemos, ¿no? Pero bueno, termino ahí para que Rafa pueda quizá retomar parte de esto y hacer un cierre de su exposición. Gracias, Farid. Sí, es una discusión interesante y es una muy buena pregunta. Bueno, en realidad eran dos, ¿no? Pero ambas es importante buscar contestarlas, ¿no? Por ejemplo, la democracia y el Estado moderno. Preguntándonos qué es el Estado moderno, pues es esta junta de hombres armados que garantizan los intereses comunes de la burguesía mediante métodos de fuerza y de consenso. Digamos, la democracia liberal es clave en esto de los métodos de consenso, ¿no? Precisamente les decía en la exposición que esta democracia busca legitimar al Estado como la máxima expresión del interés nacional y de la soberanía popular, cosa que no es, pero así se presenta mediante diversas instituciones. Digo, un caso muy emblemático para explicar este asunto es el caso de la Revolución Inglesa, donde, bueno, básicamente fue un enfrentamiento entre la burguesía y la vieja aristocracia que excluyeron a las masas de las decisiones y de la acción. Y bueno, pactaron su fusión y su unidad en un parlamento que representaba a la nación, a la soberanía más allá del rey, pero que finalmente expresaba los acuerdos que se habían hecho por arriba y que terminaban siendo legitimados por el sufragio universal que después se conquistaría por la clase obrera y después hacia las mujeres, ¿no? Finalmente esta relación entre Estado moderno y democracia pues representa una envoltura con la cual el Estado se legitima constantemente alegando todo el tiempo que es el representante del interés general, ¿no? Entonces, en ese sentido, como yo lo explicaba el compañero Farid, la democracia obrera y socialista es muy superior a esto porque la democracia de los trabajadores busca la inclusión, ¿no? Mientras que por el contrario, la democracia burguesa, pues todo el tiempo está buscando mecanismos para excluir, son mecanismos amañados para al final no permitir que las masas puedan participar en las decisiones. Ustedes lo van a ver en todos los parlamentos donde los representantes, incluso en el Congreso de la Unión de aquí de México, véanlo, los representantes terminan por separarse tarde o temprano de los votantes que con ilusiones les dieron su voto para que cambiaran las cosas. ¿Mediante qué? Mediante altos salarios, mediante la restricción de la toma de decisiones, la restricción de las discusiones, etcétera, ¿no? Y bueno, con respecto a esta segunda cuestión de que si bien entendí, hablaba de que evitar que en las luchas socialistas militares gobiernen estas fuerzas que se separan las mayorías. Bueno, esa era la propuesta de la Revolución Rusa. Digamos, la respuesta a este tipo de preguntas la dio la historia. Por ejemplo, la Comuna de París, que llamó a una asamblea general en el que hombres, mujeres, jóvenes podían votar y podían hacerse parte de las decisiones. Esto alcanzaría una expresión mucho más desarrollada en la Rusia soviética, con el desarrollo de esto de los soviets, que eran grandes asambleas donde participaban los obreros y que buscaban incluir al conjunto de la población explotada para la toma de decisiones. Lo que pasa es que
pues la Revolución Rusa entró en una crisis tras la Guerra Civil, donde murieron casi toda la población que conformaba esos soviets. Y bueno, eso permitió el ascenso de una casta burocrática que se aprovechó del Estado obrero, ¿no? Y entonces fomentó la existencia de estos estados obreros deformados. Este era un estado obrero degenerado, fomentó la existencia de estados obreros deformados, donde había, por un lado, burocracias que se formaron al amparo del Kremlin y otras que eran producto del partido ejército, que eran partido ejército guerrillero, ¿no? Que es un poco lo que vemos en Nicaragua, un partido de ejército guerrillero que no le interesa demasiado la democracia y que pues termina negociando la derrota de la revolución, ¿no? La no instauración del socialismo. Y bueno, pues Nicaragua es un país capitalista con una dictadura de un nacionalista de Daniel Ortega, pero que para nada es socialista. Y bueno, ahí hay otra aclaración, Venezuela no es socialista, nunca lo fue. Ese es un discurso legitimador de su proyecto desarrollista, pero que no tiene que ver con el socialismo ni con la expropiación de los grandes propietarios, ni con el poder empoderar a las masas, y ni siquiera con un partido ejército guerrillero, nada de eso, ¿no? Fue una forma de renegociar la dependencia y eso es lo que vemos en Venezuela, pero el socialismo del que estamos hablando aquí es el que rescata las experiencias de las masas obreras, campesinas, oprimidas y explotadas del mundo donde se ha expandido el capitalismo, pues para hacer una propuesta emancipatoria que nos libere de las cadenas del trabajo, que nos dé un mundo donde podamos vivir una vida distinta, una vida digna de ser vivida, una vida feliz, porque lo cierto es que trabajando 12 horas al día, con 3 horas de ida al trabajo y 3 horas de regreso, sin prestaciones, sin derechos laborales, sin vacaciones, nadie puede estar a gusto. No podemos desarrollarnos humanamente en esas condiciones mientras una casta de ricos se apodera de la riqueza mundial a costa del sufrimiento de las mayorías, a costa de destruir la naturaleza, nuestras riquezas naturales y culturales. Eso es por lo contra lo que debemos luchar. Eso es lo que el socialismo propone. Propone que eso no es para siempre y que puede existir una sociedad distinta donde nuestro desarrollo personal, nuestra felicidad, no sea el producto de la búsqueda individual, sino el producto de la propiedad socializada, donde la riqueza pues sea equitativamente distribuida, pues para que no tengamos que vivir en la precarización o en la depauperización. Eso es lo que nos hace la propuesta socialista y bueno, con eso cerraría. Gracias. Muy bien, pues con esto cerraríamos este segundo círculo. Muchas gracias a todos los que se mantuvieron hasta el final. Esperemos les haya parecido interesante. Vamos a detener la grabación y, pues bueno, invitarles al tercer círculo que será la próxima semana, el próximo jueves, a las 9 de la noche. Muchísimas gracias. Y bueno, pues quienes puedan también, nos vemos el próximo lunes, 1 de mayo. Vamos a pasarles también el cartel ahí en el grupo de WhatsApp y en el grupo de Telegram, para que nos podamos encontrar también en las calles, este Día Internacional de los Trabajadores. Agradecer a Rafa, a todos los que participaron y pues bueno, nos vemos el siguiente jueves. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias por la invitación. Excelente noche. Gracias, Betania. Adiós, Que estés muy bien. gracias. Hasta Gracias, luego. buenas noches. Muchas gracias.